Bien, muy buenas tardes. Estoy muy contento porque hoy este es mi cuarto sermón en el fin de semana. Los americanos fueron muy atentos o me pidieron que compartiera en las reuniones de inglés. Entonces estuve en Des Plaines el sábado, ayer y 2 en la mañana. Les caí bien, creo, porque me dijeron al final. Y obviamente estaba predicando en inglés, entonces pues era un gran reto y pues este es mi cuarto en mi congregación amada al español, ¿verdad? Es bueno volver a sus raíces, ¿verdad? Al español. Pero bueno, pues el tema de hoy se llama así, frases o frase para cada fase, una frase para cada fase. Y todo el mundo buscamos crecer en diferentes áreas. Todo el mundo queremos crecer en pues nuestro ingreso, ¿verdad? Nuestro presupuesto también. Queremos crecer en nuestro tiempo. Al encontrar un poco más de margen de cómo ubicar nuestro tiempo, el crecer nuestro tiempo libre también. Y pues algunos sus músculos, ¿verdad? En inglés es endurance, su fortaleza para hacer ejercicio, para correr, y ya cuando pasamos de mi edad, pues ya hasta nuestro pelo queremos crecer, ¿verdad? Pero quisiera preguntarles, ¿y qué acerca de nuestra fe? ¿Y nuestra fe cómo crece? ¿Deseamos que crezca nuestra fe? Dios quiere que nuestra fe crezca, nuestra confianza en Él crezca, el confiar ciegamente en Él, porque entonces así nuestra relación con Él puede crecer. Yo creo que aquí a nadie le gusta tener una relación rota, ¿verdad? Padres con hijos o familiares. A lo mejor algunos de nosotros tenemos relaciones rotas con familiares o con amigos. Yo me acuerdo que en la primaria me peleé con un amigo y era un buen amigo y luego todo el año no le podía hablar porque estábamos peleados, ¿verdad? Y ya claro, teníamos 6 años y algo así. Pero yo no sé, a nadie nos gustan relaciones rotas y menos la mejor relación con Dios. Nadie y menos Dios quiere que nosotros estemos distanciados de Él. Entonces Dios sabe que si puede nuestra fe crecer, nuestra confianza en Él, entonces puede crecer nuestra relación con Él. Porque si tú te acuerdas o si has escuchado, la primera historia en la historia de la Biblia es Adán y Eva. Y su relación con Dios se rompió simplemente por una razón, porque no confiaron en lo que Dios había dicho. Dios les había dado una instrucción a Adán y Eva y ellos dijeron, contagiados por la serpiente, ¿verdad? No, yo creo que Dios no está muy bien en su mente, o a lo mejor los está engañando, dijo la serpiente. Y entonces ellos pensaron, a lo mejor voy a confiar más en la serpiente que en lo que dijo Dios. Y desde ese momento se rompió la relación entre el hombre y Dios. Y desde entonces hasta nuestros días, Dios quiere que nuestra relación con Él crezca, que podamos confiar en Él, que podamos en verdad hacer lo que Él dice y experimentar su amor, su cercanía para con nosotros a pesar de lo que estamos pasando. Ahora me gustaría que todo el mundo aquí en este auditorio se imaginara conmigo esto. Quizá tú estás nuevo en conocer de Dios o siempre has creído en Dios. Pero cual sea tu caso, me gustaría que jugaras esto conmigo, que imaginaras un momento esto. Letra A, que pensaras e imaginaras que realmente Dios es real, que Él existe. Tú estás aquí joven, a lo mejor no estás seguro, pero que imagines un momento, ¿qué tal si Dios sí existe y es real? Número 2, dije pero 1, 2, que Él te conoce mejor que tú mismo, que Él te conoce más que nadie, aun que tu papá o tu mamá, que Él sabe tu nombre. La Escritura dice que Él sabe todos los nombres. Él ha puesto nombres a todas las estrellas del universo y Él sabe quién eres tú. Y número 3, ¿qué pasaría si tú confiaras en Él en todos los aspectos de tu vida? No importa lo que pasara, no importa qué. Tu confianza en Él sería sin ninguna otra idea, sino confiar en Él completamente. Me gustaría preguntarte, entonces, ¿cómo sería tu vida si confiaras en estas 3 cosas? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Qué pasaría en tus relaciones contigo y la familia o en los proyectos que hay? ¿Cómo sería si tuvieras esta fuerte confianza en Dios? Sin ninguna duda. La primera vez que yo sentí que alguien tuvo confianza conmigo como padre
era cuando mi hija, la mayor, Steffi, tenía 4 años. Y andábamos en el parque. Y seguramente yo estaba jugando con Juan Daniel, ¿verdad? Como a los 3 años. Y él tenía 3 años. Y entonces escucho la voz de Steffi detrás de mí que me grita, papá. Y entonces en eso volteo. Y ya cuando volteo estaba en el aire. Y venía hacia mí y como que la agarré, pero más bien me cayó, ¿verdad? Y la sostuve en mis brazos. Y en esos momentos, en un segundo, sentí este gran sentimiento de decir, wow, soy papá. Y esta hija mía se aventó sin saber si la iba a cachar. Y confió en mí. Cuando volteé ya estaba en el aire. No era como si a ver si me cacha mi papá, a ver si me pone atención. Me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo no volteo a tiempo? Pum, me hubiera caído por acá, se hubiera lastimado a lo mejor. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera volteado y hubiera seguido jugando con Juan Daniel y, ¿verdad? Hubiera visto a Steffi. Pero en esos momentos, yo no sé si te puedes identificar, yo creo que sí, como con tus hijos. Qué gran sentimiento de decir, wow, ¿cómo confía un hijo en su papá? Al menos cuando están chicos, ¿verdad? Ciegamente. Jesús confió también, más bien, él sintió esta experiencia de que alguien confió en él. Ahorita vamos a ver la historia. Un soldado una vez se acercó a él y tenía tanta confianza, ciegamente confiando en Jesús. Y este hombre, este soldado que se acercó a él, no era una persona que confiaba en Dios, por así decirlo. No era un cristiano tampoco. Simplemente tenía esta gran confianza en Jesús en esos momentos. Entonces, una vez más te pregunto, imagina tu vida con esta clase de confianza, con esta clase de cuando un niño se avienta y dice, mi papá me va a sostener. Imagina esta clase de confianza con Dios para tu vida, para lo que está pasando en tu situación, para con tu familia y para todo lo que tú haces. A lo mejor alguna gente te va a ver y te va a decir, bueno, que tú no has oído las noticias. ¿Que estás en otro mundo tú o qué? ¿No escuchaste lo que dijo el doctor? ¿No escuchaste? No tienes ni idea en lo que te metiste. Y a lo mejor tú dices, no, si lo sé muy bien, todos los días me acuerdo. Pero nada más que estoy confiando en Dios, ciegamente, como un niño se avienta con su papá y sabe que lo va a sostener. Entonces hoy vamos a revisar para algunos, porque lo hacemos cada año, otros lo vamos a aprender por primera vez, y vamos a ver 5 fases, 5 etapas, 5 cosas que Dios utiliza para que tu fe crezca, y lo vamos a identificar con 5 frases. Y al hacerlo te vas a dar cuenta que esas 5 cosas Dios las utiliza para que tu fe crezca. Dios las utiliza para que tú te avientes confiando en que Dios siempre va a estar contigo, que nunca te va a dejar, que no importa lo que pase en tu vida, no importa lo que esté sucediendo, nunca te va a dejar. Entonces, me gustaría que allí en tus notas pudiéramos usar la frase de amero arriba para orar juntos y decirle a Dios que pueda hablarnos. ¿Estás listo? Vamos a orar. Dice, Padre, esta es tu palabra. Creemos que es la verdad. Recibimos lo que dice. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente y corazón. Sabes, hay una historia en la escritura en Mateo 8. Y esta historia tiene que ver como cuando Jesús llega a una ciudad, a Capernaum se llama la ciudad, y un centurión, un soldado, estaba a cargo de 100 soldados, se acerca a él y le dice, maestro, Señor, ayúdame, tengo un siervo, tengo un sirviente y está paralizado, no se puede mover y está lleno de dolor y quiero que tú por favor vengas y quiero que tú lo sanes. Y entonces Jesús dice, ok, voy a ir a sanarlo. Pero entonces el soldado dice, ¿sabes qué? No siento que sea digno de que vengas a mi casa, Jesús. Ven, no me gustaría que vinieras a mi casa. Simplemente di la palabra y mi siervo va a sanar. Porque yo también soy una persona en autoridad. Y todo lo que yo digo, las personas lo hacen. Y cuando yo le digo a alguien, a un soldado, ve para allá, él va. Y cuando le digo a otro, ven y viene. Y cuando le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Entonces yo estoy seguro que tú también simplemente puedes sanarlo con tus palabras. Y el verso dice así, al oírlo Jesús quedó ¿qué? Asombrado.
se dirigió a los que le seguían, a todos los que le seguían a Jesús y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y me gustaría preguntarte, ¿dónde has visto o cuándo has visto últimamente que tu fe ha crecido? Que tu fe está creciendo. ¿Te has dado cuenta últimamente que tu fe está creciendo? Porque Jesús se asombró de que este hombre le dijo: mira, no tienes que venir a mi casa, no soy digno, pero di la palabra y mi siervo sanará. En otras palabras, él quería que lo sanara como por internet, ¿verdad? Sin cables, así a larga distancia. Y Jesús, cuando escucha estas palabras, dice: wow, nunca había visto en Israel una fe como la de este hombre. Y entonces, yo no sé, pero quizá este hombre decía: yo confío completamente en ti, Jesús. Tú solamente tienes que decir algo y voy a confiar en que esto va a pasar. El hombre regresa a su casa. Jesús dice: ok, regresa a tu casa. Conforme tu fe va a ser, vas a encontrar a tu siervo sano. Y regresa a la casa y es hecho un milagro en su vida. ¿Qué pasaría si nosotros confiáramos también así en Dios para todo? Dios está interesado, persiguiendo que tu fe crezca, porque entonces tu confianza en Él va a crecer y tu relación con Él va a crecer. Las mejores relaciones están fundamentadas en confianza. Si tú tienes confianza con una persona, la más confianza que tengas con tu pareja, esa es la mejor relación que puede haber. Y Dios está buscando que tengamos este tipo de confianza con Él. Si estás o te sientes distante de Dios, es porque en algún momento ha habido una falta de confianza en lo que Dios dice. Te has puesto a pensar: no, que quizá Dios se olvidó de mí. Entonces tu confianza en Él se ha apartado y en lo que estás pasando, y entonces te has distanciado de Dios. Simplemente por eso. Entonces, por eso hoy vamos a ver cómo es que crece nuestra fe. Cómo es que podemos acercarnos más a Dios. Si tú te puedes acordar los primeros días cuando te entregaste a Cristo, cuando creíste en Jesús, en Dios, entonces tu fe estaba activa y estaba moviéndose, pero de repente algo pasó. O a lo mejor tú apenas estás empezando. Y puedes recordar cómo es que sucedió esto en tu vida. Te puedes recordar en estos momentos. Vamos a ver 5 cosas que Dios utiliza para que crezca tu fe. La primera de ellas, el instrumento, la primera fase que Dios utiliza para que tu fe crezca. Todos necesitamos que nuestra fe crezca, no importa cuánto tiempo tengas de conocer de Dios o cómo es tu vida. Pero la enseñanza práctica es un instrumento que Dios utiliza para que tu fe crezca. Para que tu fe crezca. Entonces, si tú le preguntaras a un cristiano, a un creyente en Cristo, un seguidor de Jesús, cómo es que ha sido su caminar, cómo crece su fe, vas a encontrar algo como una expresión que dice: bueno, me acuerdo que cuando fui a este estudio bíblico, aprendí que debía hacer esto. Por ejemplo, aprendí que debía perdonar, y entonces perdoné, y algo pasó en mi familia y en mi vida también. Después de haber estado un sermón un domingo, apunté ahí y entendí que debía hacer esto, y entonces lo practiqué y empezaron a cambiar las cosas. En tus apuntes, esta es la expresión. Entonces, aprendí qué, y tú puedes apuntar ahí qué has aprendido últimamente, o cuando empezaste a conocer de Jesús, qué aprendiste, qué fue. Por ejemplo, a perdonar. Por ejemplo, a cómo ser feliz, como vimos la serie pasada. A cómo ser libre de mis temores, a cómo dejar de estar siempre preocupado o de mal humor. Aprendí cómo poder controlar mis emociones y cómo tener mejor relación con mi familia, con mi esposo, con mi esposa. Aprendí a vivir mi vida. Y entonces tú lo pones aquí, y lo hice. Y entonces cuando lo empecé a hacer, me di cuenta que Dios honra mi obediencia. Y algo pasó. ¿Sabes? Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, muchos sabemos este verso. ¿Y qué? Vamos a leerlo. Y las pone en práctica. Todos juntos, por favor. Y las pone en práctica. Bueno, no estás haciendo lo que digo. Y las pone en práctica. Eso es lo que dice Jesús. Y luego dice: es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y si has escuchado esta historia, la historia dice que y vinieron los vientos y la tempestad contra la casa, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque no solamente oían la palabra de Dios y la entendían, sino la ponían en práctica. El otro lado de la historia es que dice que los que escucharon, dijo Jesús, más todos aquellos que escuchan mi palabra, pero no hacen nada al respecto, no la practican,
Van a ser como una casa que cuando vino la tempestad, el viento y los problemas y todo eso, la casa cayó y fue grande su ruina. Todavía no encuentro a alguien que amanezca un día y dice, pues yo estoy planeando en los próximos 5 años arruinar mi vida. Yo quiero que mi vida se eche a perder y estoy planeando muy bien hacerlo. Nadie decimos eso. Sin embargo, Jesús está diciendo, pero si tú escuchas las palabras mías y no las haces, esa es la dirección a donde vas. A destruir la vida. ¿Sabes? Nuestra cultura recientemente se ha formado como que nuestra espiritualidad, que nuestra fe esté grande, es el asistir a la iglesia. Solamente eso. Por supuesto que tenemos que venir a la iglesia, pero nuestra espiritualidad, nuestra fe, no solo crece con pasar lista y, ok, sí vino, ¿no? Eso no es. Nuestra fe crece cuando escuchamos un mensaje y ponemos en práctica la palabra de Dios. Alguna gente dice, ¿fuiste a la iglesia este domingo? Otros piensan, bueno, Dios, ¿por qué dejaste que esto me pasara si yo voy cada mes a la iglesia, ¿verdad? O cada semana. Es más, yo estoy ahí sentado y escuchando. Otras personas piensan, Dios, si voy más a la iglesia, si yo no nada más vengo 2 veces al mes, si vengo los 5 o 4 domingos al mes, ¿me das una novia? ¿Me das un novio? ¿Me ayudas en mi negocio? Si vengo siempre a la iglesia, cada semana sin fallar, ¿me ayudas en este asunto? Y yo casi creo que puedo escuchar a Jesús. ¿Sabes qué, Juan? Si escuchas mis palabras y las entiendes y las apuntas, y es más, haces tu biblioteca de todo lo que he dicho, pero no haces nada, nada va a pasar. Es como creer en la nutrición. Creer en la nutrición es algo bueno, es algo interesante, pero comer saludable es totalmente otra cosa. ¿Cierto? Tú puedes creer en la nutrición, pero si solamente crees en la nutrición, en la buena nutrición, o bueno, eso es una doble cosa, ¿va? Pero en la nutrición, entonces, y no haces nada, no hay ningún cambio. Es lo mismo el ejemplo que te he dicho, ¿verdad? Acerca del ejercicio. Si tú te inscribes en un gimnasio y nunca vas, nada va a pasar. Si tú tienes libros y revistas y tienes, si yo fuera el gimnasio sería como estos que estoy viendo en la revista. Y nunca haces nada, nada va a pasar. Lo mismo es cuando escuchas el mensaje de Cristo y no haces nada, nada va a pasar. Porque te gana quizá tus ideas o tu orgullo o la incomodidad de poder hacer, tengo que pedir perdón. Yo no le voy a pedir perdón. Hay que se aguante, ¿verdad? Tengo que orar por mis enemigos. No, que se pudran. Pero si haces lo que la Escritura dice, entonces tu fe crece. Por eso aquí en The Bridge, en la iglesia, queremos inspirarte cada semana a hacer algo al respecto con el mensaje de Jesús. Cada vez que nos juntamos cada semana, los pastores pensamos, ¿qué es lo que creemos que Dios quiere que hagamos conforme a esta escritura? ¿Qué es lo que queremos que la gente escuche y sepa para que después de la reunión en la semana lo ponga en práctica? Pues obviamente aplicar la verdad del mensaje. Si te acuerdas del verso que leímos, que está aquí, es porque ellos pusieron en práctica lo que Jesús dijo. Si tú quieres ver que la palabra de Dios se refleje en tu familia, en lo que estás pasando ahora, como siempre te he dicho, Dios tiene una instrucción para cada situación. Nos toca a nosotros en cada vez que escuchamos un estudio bíblico, un mensaje del domingo como aquí, nuestra meta es que podamos practicarlo. Como la semana pasada y la serie pasada dije hace un momento, no sé si te encontraste esta semana dándole gracias a Dios a pesar de lo que estaba pasando. Porque un corazón agradecido es feliz. No sé si estás sirviendo con alegría, porque alguien que sirve con alegría experimenta a Dios. Y, ¿sabes? La cosa más terrible es que si no hacemos lo que la Escritura dice, entonces nos volvemos arrogantes y criticones. Si aprendemos nada más la palabra de Dios, pero no hacemos nada, tú te vuelves un arrogante y un criticón en todo. En todo, en lo más mínimo, en lo más grande, y aquí y allá. Y no sé, alguna gente, por ejemplo, si está viendo que su vecino ahí en la reunión no encuentra el libro de Mateo, le dice, presta para acá, hombre, ¿cuánto te vas a tardar en buscar Mateo? Aquí está. Estos no leen la Biblia. Si todos fueran como yo, tan santo, el mundo cambiaría. No, la Escritura dice que tenemos que tener humildad y ser considerados unos con otros y tener paciencia unos con otros. Si escuchamos el mensaje y no hacemos nada, nos volvemos arrogantes y criticones. La primera vez que escuché que Dios quería que le obedeciera al no juzgar a la gente, yo decía, ¿por qué no? Si es lo más divertido juzgar a la gente.
Lo veo y digo, y ya vámonos. Pero Dios dice, no juzgues para que no seas juzgado. Era un poco raro y decía, pues, porque sí o no es fácil juzgar a los demás. Simplemente por aparecerse ahí por la puerta, ya sé qué decir. Pero Dios dice que no debemos juzgar a otros. Y si no practicamos la escritura, nos volvemos criticones y arrogantes. Y nadie quiere ese tipo de relación. Y la fe nuestra no crece. Es lo peor. Y no conocemos a Dios. También la primera vez te he dicho, cuando empecé a no tenerle miedo a la muerte, ¿verdad? O a lo malo, me acostaba y escuchaba mi corazón. Dije, se va a parar, ¿verdad? Era adolescente y me acostaba y tun, 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 tun. Ay, que sí se para. No me puedo dormir. Como si estando despierto mi corazón iba a latir nada más, ¿verdad? Empecé a confiar en Dios, que mi vida está en sus manos. Hace rato cantábamos esto. Entonces, no, ahora no me levantan a tiempo, ¿verdad? Tengo que ponerme alarma por tan bien que duermo, a pesar de los problemas. La frase que quiero decirte también es que la gente que crece cambia. La gente que crece, que va creciendo en su fe, cambia. Va siendo transformado. El poder de Dios, la palabra va transformándolo. Y por eso te animo una vez más a que pongas ahí. Entonces aprendí que... ¿Qué aprendiste? ¿Qué has aprendido recientemente? Y lo hice. Y esto pasó. Esa es la primera cosa que Dios utiliza. La enseñanza práctica. Siempre vas a escuchar aquí en The Bridge, no nada más para aprender que la historia o que las doctrinas, sino qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo para practicar la palabra de Dios. La segunda cosa es amistades providenciales. Dios utiliza gente, Dios ha puesto gente alrededor tuyo para que tu fe crezca. Mínimo en paciencia, ¿verdad? Porque, ay, mi fe tiene que crecer para tener paciencia. No, pero buenos amigos, ¿verdad? Buenas gentes que están poniendo Dios en tu vida. Yo me recuerdo todavía a la gente que Dios ha puesto desde muy niño cerca de mí para que mi fe crezca. El primero de ellos se llama Samuel. Era un joven como de unos 20 años, yo tenía unos 9, y él rentaba un cuarto en la casa de mi abuelita, una casa bien grande que tenía muchos cuartos, y yo siempre lo veía entrando y saliendo con libros y a veces con una guitarra, y siempre feliz y saludándome y dándome cosas, y a pesar de que su familia no estaba ahí con él era solo y rentaba ese cuarto, y un día invitó a mis hermanos y a mí a su cuarto a leer la Biblia. Yo me acuerdo que él es la primera persona que me pidió leer la Biblia en voz alta. Y entonces me dijo, mira, lee esto. Y estaban mis hermanitos ahí, mi hermana todavía no nacía. Y estábamos ahí y me puso a leer Apocalipsis 13. No sé si sabes esto, pero es la historia de la bestia, ¿no? El fin del mundo. Y cuando yo estaba leyendo dije, wow, ¿qué es esta historia? Y estaba asustado y al mismo tiempo decía, es tan mágico, voy a leer la Biblia, wow, y escucho esta historia. Yo creo que me quería asustar o algo, porque después me dijo, bueno, ahora lee Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y me dijo, Dios te ama, Juan. Dios te ama. Dios ama a tu familia y quiere que lo conozcas. Luego me invitó a la iglesia. Después, durante ese año, mi primera maestra así como Bridge Kids, tenía 9 años por ahí. Me empezó a enseñar las historias de la Biblia. Y implantó en mí el deseo de aprenderme los versos de memoria, la escritura. Me decía, mira, les decía a todos los muchachos, ¿verdad? Éramos, no sé, unos 15 y nos decía, hombres y mujeres, si se aprenden los versos de cada clase por los próximos 3 meses y me los dicen todos de memoria, les voy a dar un premio. No, yo era bien competitivo, ¿verdad? Y entonces, no, me las voy a aprender y me las aprendía y los decía en mi casa y todo. Y entonces para los 3 meses, ¿quién se lo sabe? Y nada más 2 personas nos lo sabíamos todos. Y ahí estábamos. Y el que me tocó competir era un genio, es un genio todavía, es mi amigo. Y lo conozco, ya ha estado en Japón y en todos lados, es un químico y no sé qué, investigador y todo. Pero yo no me quería dejar ganar. Entonces, por fin empatamos y dijo la maestra, otro verso. Y dije, no, otro ya no. Sí, ya me sé otro. Y estábamos empatados. Y mi amigo, el sabio, quería, no empate. Quiero ganar. Pero ya la maestra dijo, no, está bien. Y nos dio un premio a cada quien. Muchas cositas padres. Y luego aparte mi primera Biblia. Rebeca se llama. Es mi amiga en Facebook. Siempre me dice mi niño. Y ya estoy un poco más grande, ¿verdad? Siempre me acuerdo, es Rebeca, y yo pienso que se siente orgulloso de mí porque ve todo lo que hacemos aquí en la congregación y todo, pero fue importante su vida en mi vida. Dios ha puesto gente alrededor tuyo que a lo mejor tú sientes, ahí viene otra vez, ahí viene el pastor, que ore, ¿para qué?
Y ahí viene otra vez que me invita a su grupo y que los miércoles, ya basta, yo quiero vivir mi vida aparte. Pero Dios ha puesto gente a tu alrededor. Ahí viene este y otro, ¿verdad? Dios está poniendo gente todo el tiempo a tu alrededor para que tu vida crezca, para que tu vida y tu fe crezca, para que puedas conocer esta relación más importante, eterna, que es tener amistad con Dios. La frase que oyes es: entonces conocí a esta persona y me dijo, ¿verdad? Ahí, apúntale, quizá tú tienes a alguien ahí en mente que te habló de Jesús. Y sabes, todo esto es importante porque tú puedes hacer tu vida solo y a veces es bien cómodo, no tienes que hablar con nadie, ¿verdad? Pero no puedes hacerla bien, no puedes hacer tu vida bien. Tú puedes hacer tu vida solo, te vas allá a la montaña, nadie me hable. Ni te llevas tu celular, aunque eso a veces no puedes vivir, ¿verdad? Pero no puedes hacer tu vida, hacerla bien. No sé si has escuchado la historia en Marcos 2, donde habla de que Jesús también entró a Capernaum otra vez a esta ciudad. Yo creo que le gustaba mucho ahí, ¿verdad? Y entonces vino mucha gente a verlo y la casa se llenó y no podía entrar ni salir nadie. Había mucha gente escuchando a Jesús. Y entonces llegaron unos hombres, 4, con un paralítico y lo traían en su cama, ¿verdad? Y lo traían para llevarlo delante de Jesús. Y entonces, como no podían entrar por la puerta, se subieron al techo de la casa y hicieron un agujero y empezaron a bajar, no sé cómo, si allí, cuidado, se cae, ¿verdad? Empezaron a bajar al hombre paralítico y lo pusieron enfrente de Jesús. Y la historia dice así: como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud que había ahí, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Y entonces dice: luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. La gente que estaba paralítica vivía en este estado en que nadie les respetaba. Pero él dice: hijo mío. Y aparte lo ve paralítico, pero lo primero que hace es: tus pecados son perdonados. Hay una parálisis en el alma que es más fuerte que estar imposibilitado a caminar. Y yo entiendo las enfermedades que suceden cuando nos duele algo, cuando estamos paralizados, pero la verdad es que en el corazón de Dios es que nuestra relación, a pesar de todo lo que tengamos alrededor nuestro, pueda ser grande y confiar en Dios. La historia dice que estos hombres tuvieron confianza en Jesús. Y yo creo que pudiéramos imaginarnos que esta persona pudo haber dicho: ¿saben qué? Aquí estoy bien, amigos. Vayan ustedes. Hay mucha gente, yo estoy bien aquí déjenme. No nos pasa eso a veces, decimos: no te molestes, yo estoy bien, aunque no estemos bien por dentro. Pero estos amigos dijeron: no, te vamos a llevar aunque hagamos un agujero en el techo y te bajemos ahí delante de Jesús. Seguramente este hombre, años después, ya sanado y con esta experiencia, le platicó a sus nietos: ¿saben qué? Yo conocí a estos muchachos que me llevaron delante de Jesús. Me llevaron a Jesús. Porque tú puedes hacer tu vida solo, pero no la puedes hacer muy bien. La tercera cosa que Dios utiliza es las disciplinas, lo que llamamos disciplinas privadas. ¿Qué es esto? Disciplinas. ¿Quién quiere comer disciplinas? Es como brócoli. ¿Quién quiere brócoli, verdad? Disciplinas privadas. Tú puedes escuchar a creyentes decir: entonces noté que cuando empecé a orar, algo sucedió. Entonces noté que cuando empecé a dar, algo sucedió. En esta fase, la frase que podemos decir: y entonces comencé a orar, y entonces comencé a dar, y entonces comencé, porque también Jesús habló, a ayunar. Ahorita vamos a ver qué es eso brevemente. Yo no sé si has visto, en YouTube, hay un capitán del ejército y su nombre es Guillermo, o en inglés William. Y él estaba dando una cátedra, estaba dando un speech, un mensaje breve a la Universidad de Texas en Austin. Y dice: si tú quieres cambiar al mundo, tienes que empezar con hacer tu cama, con tender tu cama cada mañana. ¿No has escuchado eso? ¿Sí lo has escuchado? Él dice: si tú tiendes tu cama cada mañana, vas a haber terminado la primera tarea del día. Y entonces te va a animar para que sigas haciendo cosas durante el día. Pero cuando veas tu cama hecha, vas a decir: wow, lo logré este día. Y él dice: si quieres cambiar el mundo, tienes que empezar tendiendo tu cama. Ahí le están codeando unos a otros, ¿verdad? Y entonces,
Mi esposa siempre, casi siempre, tiende la cama la primera cosa en el día. Algunas veces me dice, ayúdame. Entonces yo me hago como que ando ocupado, ¿verdad? Pero otras veces no puedo, ya estoy ahí y entonces le empiezo a ayudar. Nosotros teníamos un negocio y eso hacíamos, ¿verdad? Hace muchos años. Y entonces le empiezo a ayudar. Pero la mayor parte de las veces la dejo que lo haga sola para que aprenda esta lección de tanto valor y aprenda a cambiar el mundo, ¿verdad? Pero no es cierto. La verdad es que de la misma manera, estas disciplinas o estas prácticas privadas que casi nadie ve, que así como dijo este señor, ¿verdad? Son privadas, pequeñas y en secreto. Jesús habló en Mateo 6 acerca de que debemos dar, debemos ayunar, debemos orar. Orar es nuestro tiempo a solas con Dios, en el intercambio de deseos con Él. Ayunar, ¿qué es eso? Ayunar yo ni puedo. Te quiero motivar a que intentes paso a paso porque tu fe va a crecer. Y cuando se trata de dar también, ¿sabes? Yo creo que has escuchado que este edificio hace 3 años se planeó, un poco más, y muchas familias estuvimos comprometiéndonos para poder dar cierta cantidad en los próximos 3 años para hacer este edificio. Y cuando llegó este día yo estaba como, wow, ok, vamos a comprometernos. Entonces orando pensé, ok, esta es la cantidad que vamos a dar. Era una super cantidad, ¿no? Y entonces orando y luego hablando con Vero, me dijo, no, vamos a darle al otro. Y dije, oye, ok. Entonces, pero sabes, en unos 4 o 5 meses vamos a terminar. Y mira este edificio. Y siempre hablo del edificio, pero es que es un milagro de Dios. Y nosotros somos parte. Todos los que fuimos parte, yo creo que tú tienes historias parecidas si estás aportando algo para esto. Y no es un anuncio, simplemente es una victoria de decir, wow, noté que cuando empecé a orar, noté que cuando empecé a ayunar, noté que cuando empecé a dar, esto sucedió en mi vida. Y estamos a unos cuantos meses de terminar nuestro compromiso. Y yo me acuerdo que unos días antes yo vine aquí a la congregación de español y les dije, muchas veces tenemos miedo. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si esto pasa? Pero les empezaba a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes que tener miedo al futuro. Más bien tú tienes que crear futuro para tu vida. Y tú creas futuro cuando te comprometes a hacer algo. Si tú te comprometes a perder peso este año, estás creando futuro. Si tú te comprometes a leer la Biblia este año o el Nuevo Testamento, estás creando futuro. Tú creas futuro cada vez que te comprometes a hacerlo. Y Dios ha sido fiel y Dios ha estado con nosotros. Y nuestra fe sin duda ha crecido. Algo muy importante que te quiero decir, mira, aquí entre nos, aquí en privado, cierren las puertas, no, aquí entre tú y yo, si tú no tienes estas disciplinas privadas en tu vida, te vas a encontrar más adelante con tu vida totalmente fastidiada y cansada y esto, porque estas disciplinas privadas hacen que tu fe crezca y si no las haces, tu pila se va a gastar en tu vida. Necesitamos depender más de Dios. Y yo necesito apurarme y terminar. Ministerio personal, esta es otra cosa que Dios utiliza para que tu fe crezca. Por eso aquí siempre estamos diciendo, hey, forma parte de un equipo de servir. Yo no sé si estás sirviendo ya, muchos de ustedes están, muchas gracias. Pero otros de ustedes dicen, no, yo todavía no sé qué hacer, ¿verdad? Pero mira, la expresión que escuchas es decir, entonces empecé a servir en esta parte. Entonces empecé a ayudar en esto otro. Y tu fe crece porque cuando tú haces cosas que a lo mejor te sientes incómodo o no sabes cómo, empiezas a depender más de Dios y Señor, ayúdame, tengo que hacer esto, ayúdame, tengo que enseñar a estos niños, ayúdame, tengo que ponerme ahí una cara de sonrisa en la puerta y hacer esto y lo otro. Yo me acuerdo la primera vez que mi maestra, que les dije que me dio un premio, me dijo, ¿quieres compartir el mensaje de hoy? Yo dije, ¿yo apenas acabo de llegar. Oh, pero yo siento que con tu esfuerzo y los versos que estás aprendiendo, yo creo que puedes. Entonces, ok. Entonces me dio, y mi primer mensaje era la mitad de una hoja. Entonces dije, me lo voy a aprender de memoria. Y me la aprendí. Y entonces llegué muy, ¿verdad? Y yo llegué y dije, wow, y dije la primera línea. Y después de la primera línea se me borró el cassette. No me acuerdo de nada. Yo estaba allí, Señor, ¿por qué mi maestra me dijo, ay, ayúdame? Y han pasado ya casi 40 años. Y creo que lo estoy haciendo un poco mejor, ¿verdad?
Pero así es las cosas con Dios. Estoy sirviendo en esto. Señor, te necesito. Ayúdame. La gente salva sirve a otra gente. La gente salva, la que ha sido salvada por Jesús, sirve a otra gente. Yo tengo un lema para mi propia vida y algunos lo saben. Cada vez que estoy sirviendo aquí, allá donde Dios me ponga, siempre digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Por Dios y por los que no lo conocen todavía. Por Dios y por los que no lo conocen todavía. En otras palabras, ¿por qué estoy sirviendo? Para la gloria de Dios y para que otros lo conozcan más. Y entonces hay unos versos en la escritura que no creo que tenga todo el tiempo, pero bueno, dice aquí, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu, la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. La palabra de Dios dice, pues somos la obra maestra de Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres la obra maestra de Dios. Tú eres la obra maestra de Dios. O sea, no eres alguien que Dios dijo, a ver, pues lo voy a hacer a él. Ahí se va. Voy a hacer a Juan, pues a ver qué me sale. Eres la obra maestra de Dios. Al salir de aquí, o si te estás viendo en el espejo, o cuando vayas al baño, dices, eres la obra maestra de Dios. Eres la obra maestra de Dios. ¿Tú lo crees? ¿Pero para qué? Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Las cosas buenas, servir, hacer cosas buenas para otros, para que lo conozcan. Y en Pedro dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirlos los unos a los otros. Han recibido el don de hablar en público, entonces hablen como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Por eso al final de esta reunión, todos los que no han estado sirviendo todavía van a estar aquí y poniéndose de acuerdo. No sabía que iba a quedar esto, pero les invito a servir. No importa cuánto tiempo tengas aquí. Puedes empezar porque Dios te va a ayudar y tu fe va a crecer. Y la última cosa, circunstancias cruciales. Esas cosas que nos pasan y que no nos gusta que nos pasen. Es ahí cuando nuestra fe crece. La frase que usamos es, y entonces esto me pasó y decidí confiar en Dios. No sé, me dijeron esto, mi esposo, mi esposa, o X o Y cosas cruciales que cambian nuestra vida. Todavía me acuerdo y te he platicado de unos buenos amigos que llegaron en sus peores momentos a nuestra reunión y ahora siguen a Cristo. Y para terminar, yo me acuerdo cuando tenía 4 años de haber empezado de seguir a Cristo. 4 años, tenía 14 años. Y entonces me estaba graduando de secundaria, iba a entrar a high school. Entonces tú sabes que en nuestros países no tienes un lugar asegurado en la high school, en la preparatoria. Tienes que ir y solicitar tu puesto y esperar lo mejor a ver si te toca ahí, y por eso tienes que aplicar, o más bien dicho, solicitar tu lugar en diferentes escuelas. Mi papá, que ya está en el cielo y todavía puedo escuchar su voz, ¿verdad? A veces me decía, Juan, no quiero que, así no me decía, pero no te voy a decir cómo me decía, no quiero que dejes al último las cosas y que no vayas a 2 o 3 secundarias, preparatorias, y solicites tu lugar, porque si no, no vas a estudiar este año y vas a tener problemas conmigo. Algo así me decía. Entonces, ok, papá. Pero da la casualidad que en ese mismo año estaban construyendo a una cuadra de mi casa, de nuestra casa nueva, bueno, ya tenía unos añitos, un campus nuevo de la universidad más prestigiosa del país. Y entonces yo decía, wow, sería muy padre que yo fuera ahí a esa escuela. Pero dicen que es para ricos y cobran mucho dinero. Y yo decía, tenía 4 años de ser cristiano, pero Dios, ¿qué te cuesta a ti? Nada, ayúdame a entrar a esa escuela. Y mi papá todo el año, ¿ya fuiste a las escuelas? Y yo, ay papá, sí, ya pronto. Pero en mi plan estaba, yo quiero ir a esa escuela. Y entonces se llegó el tiempo y le dije, papá, ¿y qué tal si voy a esa escuela? ¿Qué? ¿Estás loco? No, son miles
Costaba la escuela, un semestre, lo mismo que estudiar en una escuela privada aquí en los Estados Unidos. Entonces me dijo, no quiero tener problemas contigo, ve a la escuela. Total que no fui a ninguna escuela. Solamente fui a esa escuela a solicitar mi lugar. Y puse mi solicitud de beca. Necesito una beca. Y entonces ahí estaba: Dios, ayúdame. Me voy a meter en problemas con mi papá y voy a perder un año y voy a ser un irresponsable. No voy a poder vivir la vida. Yo pensaba a los 14 años, se va a arruinar mi vida. No voy a poder vivir, no voy a poder tener trabajo. Voy a ser un burro toda mi vida. Y entonces me acuerdo ese día de los resultados. Cerré la puerta de mi casa y oré a Dios como nunca toda esa cuadra. Se me hizo eterna la cuadra y Dios, entro, no entro. Total, entré a la oficina. Tú sabes, ellos ven tus calificaciones en las otras escuelas, tu estatus y todo. Y total que entro y digo, vengo a ver mi resultado. Y entonces dice, ¿cómo te llamas? Así muy mal encarada la que estaba ahí. Juan Martínez. El nombre más común, Martínez. Oh, tienes 90% de beca. Yo sentí en esos momentos que Dios era real y que me amaba y que cuidaba de mí y además iba a poder con mi papá y decirle: papá, Dios es real, Él está vivo y Él me trajo esta bendición, cree en Él. Y a lo mejor tú piensas: uy, qué padre que eso también me pasara a mí. Pero sabes, en el último semestre para graduarme en esa preparatoria perdí mi beca. Era tan difícil, estricta, y por más que ponían mi cerebro ahí, me quitaron mi beca. Y era terrible para mí. O sea, yo decía, y pude decidir en esos momentos seguir creyendo en Dios o pensar: Dios es fiel. Pero pensaba, ¿pero por qué me dio la oportunidad y luego me la quitó? Y luego me dijeron: ok, tienes que terminar la preparatoria en otra preparatoria, y si vienes con tu diploma, entonces te vamos a dar otra vez la beca. Total que fui a otra preparatoria y era tan exigente la escuela donde estaba que saqué puras A y puros 100 en mi semestre en esa otra preparatoria. Regresé con mi diploma esperando que me dieran otra vez la beca y no me la dieron. Pensaron que había comprado mi diploma. Sin embargo, he aprendido que no importa qué, podemos confiar en Dios. Seguramente tus situaciones en tu fe son más difíciles que esta historia que te acabo de contar, pero puedo confiar en Dios no importa qué. ¿Lo quieres decir conmigo? Puedo confiar en Dios no importa qué. Para terminar esta lista, no puedes tú recrearla, y no es como con tarea, pero algunas sí, como por aplicar el mensaje de Dios. Pero no vas a crear situaciones difíciles, ¿verdad?, para que tu fe crezca. Pero lo único que queremos es que tú estés enterado, así como tu antena bien puesta, de estas 5 cosas que Dios va a usar para que tu fe crezca. Porque si tu fe crece, tu cercanía con Dios va a ser como nunca. Sabes, para muchos la vida está simplemente pasando como pasa toda la vida. Pero hoy tú te puedes comprometer públicamente, tú ahí delante de Dios, y decir: Dios, voy a confiar en ti, haz que mi fe crezca. Cuando escuche el mensaje no voy a estar quejándome, sino voy a apuntar y voy a poner en práctica lo que tú me dices. No voy a estar criticando a la gente. Voy a celebrar que has puesto amigos conmigo, y que si me voy a juntar aquí o allá con ellos, voy a crecer en la fe. Voy a servir. Voy a empezar a hacer en privado las cosas que tú hablaste, de dar, de ofrendar, de orar, de ayunar. Ay, de ayunar. Voy a servir, no importa en qué, voy a aprender para hacerlo mejor. Y entre todo lo malo que me pase, yo sé que tú vas a cambiar todo para bien. La Escritura dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Son llamados según su propósito, el que tiene para ellos. Y termino en este verso diciendo: yo estoy convencido de que nada, vamos a leerlo, es más, podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comprométete con Dios para que tu fe siga creciendo.